Muy buenas tardes, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía en la conducción de este programa. Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción. Gabriel Dávila está en los controles. Ismael se encarga de nuestros videos y el canal de YouTube. Estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5. También estamos en la internet en la página web www.rumba985fm.com y además escucharnos puede vernos en el canal de YouTube de Rumba 98.5. Nos busca por Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Gracias por llegar hasta el viernes con nosotros, iniciar el fin de semana, porque hoy estamos a viernes 11 de junio. Los saludamos, como siempre, felices de contar con el placer de su sintonía. Y hola a los compañeros, a Miguel, a Olga, a Gabriel, Ismael, ¿cómo están ustedes en la tarde de hoy? ¿Cómo se encuentran este viernes? Bien, bien, Leila, es un placer oírte y saber de ti y recordarte. Y yo quiero recordar que yo he sido víctima de una urdimbre. De una urdimbre. Una conspiración que yo califico, mi servicio de inteligencia la califican como conspiración doble L. ¿Y de qué, don Miguel? Leila y Lisandro. Sí. Han puesto a circular una... Todavía no está circulando. No, pero no lo ponga a circular porque... El rap, Leila. Sí. Ay, sí. Ay, Sí. Ay, sí. No juegue conmigo. Ay, sí. Respete mi edad. Oh, pero No. Miguel, eso está chulísimo. Está chulísimo. No, Le pero puse una está bien. musiquita al rap y me acordé de la letra porque yo no me acordaba de la letra. ¿Sabe cómo se llama el rap, Olga? ¿Cómo se llama? Leila, date quieta. Sí, o sea, que... el título también está genial. Se llama Leila, date quieta. Lo cual es muy difícil, ¿no? Debo ser partícipe de esa obra artística, así que por favor compártanla. No, lo que pasa, dice Leila, estate quieta, es algo muy difícil, ¿no? Sin lugar a Chequea dudas. tu WhatsApp, Olga. Chequea tu Okay. WhatsApp. Miren, señores, llegaron, creo que las vacunas ya de Pfizer. Sí. Así es. La vicepresidenta dijo que se iban a utilizar solo en Santo Domingo, en el distrito y en Santiago. Y creo que esas vacunas podrán utilizarse en personas menores de 18 años. Eso es lo que se tiene entendido. Pero menores hasta 12, o sea, Hasta de 12 claro, a 17. a Los menores de 12 todavía no en este país, porque en otros países hay algunas vacunas que se han aprobado para niños más pequeños, pero aquí en este país todavía es entre 12 y 17 que se podrán utilizar. Esa es una novedad, como quiera, igual que la novedad de las embarazadas, que ya la Sociedad de Ginecólogos y Obstetras han aprobado el uso y sugerido el uso de las vacunas para embarazadas a partir del segundo trimestre. Pero en el caso de las de Pfizer, como habíamos dicho a principio de esta semana, este primer lote es para adolescentes entre 12 y 17 años. O sea que a partir de mañana, sábado, pueden vacunarse los muchachos, los adolescentes. Bueno, eso es una buena noticia, sin lugar a dudas. Pero yo quiero reencauzar, si se pudiera, la discusión sobre el tema del COVID y el toque de queda. Mira, Leila y mira, Olga. Yo ayer cuando salí de CDN de grabar el programa que se transmite los sábados, normalmente grabamos de 6 a 7, pero siempre hay una dificultad y salimos como a las 7:15. Y me quedé unos cuantos minutos hablando fuera con los 4 invitados, 4 destacados abogados, Valentín Medrano, John Garrido, Julio Curi y Julio César de la Rosa. Hice un recorrido ya en toque de queda, pero aprovechando las 3 horas de tránsito libre, por una zona en Los Prados, en esos alrededores, en Piantini y en la urbanización Fernández. Y a mí me dio una profunda pena porque yo estoy convencido, desgraciadamente, de que una vez se normalice la situación, más del 50, y no estoy exagerando, mucho más del 50 de todas esas empresas pequeñas y medianas que están relacionadas con la bebida y con los alimentos, la comida, ya sea comida rápida o comida cocinada normalmente, esa gente no van a poder abrir.
y yo he tenido la oportunidad de conversar con varios gerentes de esas compañías, incluso propietarios de esa compañía, quien yo conozco y he tenido el privilegio de tratar, aunque muy someramente, de que ellos están en una situación muy crítica, porque aparentemente cuando el gobierno habla solo de la necesidad de recuperar la economía dominicana, lo cual es muy loable, a veces me da la impresión de que se refiere solamente a los grandes capitales. Y cuando digo grandes capitales me refiero a un gran capital en relación con la dimensión de la economía dominicana, porque los grandes capitales dominicanos son caja chica en comparado con los grandes capitales de España, Francia, Inglaterra, Alemania y especialmente Estados Unidos y China. De manera pues que yo sé que hay muchas empresas medianas que están funcionando todavía, no a plena capacidad, con enormes atrasos en los pagos a sus empleados. Y la gente lo ha aceptado así porque sabe que es mejor no cobrar a tiempo que perder el empleo. Y esa es una realidad. Entonces yo creo que el gobierno, y lo digo de buena fe, porque estoy sumamente preocupado, el gobierno debería reconsiderar el tema del toque de queda. Yo estoy insistiendo en esto. Estoy insistiendo en esto. Y recordarle al gobierno que la recuperación de la economía no se circunscribe únicamente a los grandes capitales, a las grandes empresas, que van bien en las malas y en las buenas. Van bien. Y déjame decirte que la situación es muy crítica. La situación, hay mucha gente aquí pasando necesidad y gente y que si esa situación continúa prolongándose, esa gente es capaz de hacer cualquier cosa. Y eso es lo lamentable. Lo lamentable para ellos y lamentable por el resto de la sociedad. Porque lo que uno no quisiera en estos momentos críticos es que se alterara el orden público en la República Dominicana. Yo creo que ese es uno de los valores políticos que nosotros tenemos que preservar a cualquier costo. Yo digo, cuando yo digo cualquier costo, porque yo sé ustedes son muy jóvenes todavía y ustedes no han vivido o no tuvieron la desgracia de vivir situaciones muy graves que se dieron en este país en esos años críticos de los años 65 hasta el 80, 85, incluso los años 90, donde era usual que en situaciones de anormalidad la guardia saliera a la calle y disparara contra las multitudes y hubiera muertos y heridos, cosas que aquí no se ha visto en mucho tiempo. Y yo creo que los jóvenes de 30 o 40 años en este país no saben lo que es una tanqueta en la esquina de su casa. No, claro que Sin duda claro. que la pandemia ha replanteado la forma en que nosotros vivimos el día a día. Claro. Y realmente uno de los sectores más afectados ha sido precisamente las MIPYMES, esos pequeños empresarios que tienen que salir día a día a conseguir el pan, que tienen que hacerlo sobre la marcha y tienen que hacerlo rápido. Y realmente uno piensa, sí, la economía puede verse afectada, pero también, don Miguel, entonces, ¿qué hacemos? Porque aún sin toque de queda, hemos visto cómo la población no ha reaccionado a la realidad que nos está afectando en este momento. ¿Cuál sería la salida para frenar el tema del virus? Que ya estamos cansados del virus, la población está cansada, entendemos esa parte, entendemos que la economía es importante, entendemos el problema que se le plantea a las autoridades respecto de la pandemia y la economía, y efectivamente entendemos la parte de que esos pequeños empresarios, pequeños, medianos, microempresarios son los más afectados. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para nosotros entonces manejar esta situación, esta crisis sanitaria, sin que una cosa se vea afectada o la otra? Yo no Si me tengo, permiten, sí, mi humilde opinión, yo diría que otros controles, dada la situación evidentemente crítica en términos sanitarios, pero también dado el histórico en términos de eficacia del toque de queda. Yo siempre fui al principio muy pro toque de queda, lo defendí con garras. todos los defendimos en un Claro, principio, porque era pero necesario. obviamente no soy científica, médica, nada de eso, pero uno tiene sentido común para evaluar el histórico. O sea, estamos 1 año y 3 meses y el tiempo permite evaluar la aplicación de las medidas. Entonces, a partir del histórico, uno puede cuestionar un poco la eficacia del cierre en el país, porque cada país tiene una realidad diferente. O sea, un país más avanzado, sin ciertas situaciones particulares que tiene podría ser más funcional ese cierre. Pero aquí fomenta
aglomeraciones en algunos lugares por las condiciones de hacinamiento que hay en barrios y en zonas pobres que no se dan en otros países. Entonces, me parece que aquí la eficacia no ha sido tal como ha sido en otros países, y lo digo a partir del histórico, porque insisto, uno no es médico, pero puede evaluar esa situación por la experiencia. Entonces, yo creo que la situación sanitaria es crítica por los datos epidemiológicos, eso está ahí, eso es algo objetivo, claro, eso no es en eso subjetivo, estamos. pero, de acuerdo, pero hay controles que no se han, hay medidas que no se han tomado, controles de rigor que no se han hecho y que yo entiendo que se deben hacer. Una humilde opinión, Mira, el tema de los aeropuertos y puertos, pedir las pruebas PCR a los extranjeros que vienen, que traen nuevas cepas, controles más rigurosos en la frontera, que traen nuevas cepas que vienen desde Haití, porque se comprobó que en Haití llegaron antes muchas de esas, bueno, no nuevas cepas, variantes en realidad, es un error decir nuevas cepas, variantes del COVID. pero Muchas otras cosas que no se han hecho, que no se mira, han hecho. tú hablas del histórico como como un método de medición de las medidas que deben tomarse. ¿Cuál es la situación aquí ahora? Bueno, según Leila nos informa todos los días, porque ella es meticulosa en el análisis de los datos epidemiológicos, dice que la situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando. Es crítica ahora. Y es crítica, exactamente. Entonces, la lógica te indica que las medidas que se han tomado no han sido eficaces para controlar el crecimiento de la pandemia o mejorar la situación sanitaria. Ha seguido creciendo a pesar de que estamos avanzando en el programa de vacunación y que este país lidera prácticamente a muchos de los países pares, iguales en términos económicos, como la República, como de América Latina e incluso de otras partes del mundo. Entonces, eso debe invitarnos a reflexionar y entonces, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no hemos sido capaces de controlar la pandemia? Porque a pesar de todos los logros que hemos tenido en el proceso de vacunación, con los grandes esfuerzos que eso representa en términos económicos y en términos de suprimir otras cosas por la prioridad que eso implica, ¿no? En términos financieros. Entonces tenemos que buscar otro método. Entonces yo quiero, lo que aquí aparentemente no hemos entendido es que el enclaustramiento y el encerramiento en tu casa no es lo mismo para todo el mundo en el país. ¿Cómo se llama el sector de la más alta clase en la ciudad de Santo Domingo que queda por el Mirador? ¿Cómo se llama? Bellavista. No, Bellavista es No, más allá. eso, bueno, donde está la Nacaona, el sector se llama Mirador Sur, que tiene No. varias partes. El sector de Casi Cacicasco. El Piantini es lo más caro aquí, don Miguel. El El Piantini es lo más caro. Cacicasco, no, Cacicasco es lo más No, caro. No, la Piantini. Nacaona En es lo más Cacicasco, caro. bueno, son iguales de caro. Ahí está Entonces, Valentín, lo que pasa es que sí, parece un claro. fantasma. Sí, el fantasma de la rumba, ópera. de rumba, porque de la ópera tiene, por lo menos canta, y lo que hace es que chilla. Este fantasma chilla y asusta. El La otro envidia, la envidia es mata, viva. corroe, tú lo sabes, te doy la razón. Sí. Entonces, mira, la vida, porque la vida es hasta placentera cuando te encierran por 1 o 2 semanas, si tú vives en los Cacicasgos, si vives en los Piantini, yo vivo en Piantini, en un primer Claro. piso. Es decir, no es lo mismo, yo me puedo ir a una casa, a una propiedad familiar que hay en un sector más o menos resort de clase media, donde tú puedes estar en tu patio, en el jardín, y O salir a enciérrenme caminar. en Punta Cana un mes, No, no hay exactamente. problema. No, yo no estoy exacto. Entonces, eso no es lo mismo. Incluso te sale, te oxigena cuando sale eso. Yo me Por puedo, pocos días, bueno, no, te exactamente, oxigena. pero llega un, sí, pero es lo mismo, no es lo mismo estar preso en una celda para 3 personas con 200 personas que estar en una celda como estaban los narcotraficantes de Colombia, que eran viviendas con aire acondicionado y tenían bares y todas esas cosas. Lo que quiero decir es que la diferencia social en la República Dominicana se agudiza cuando tú enclaustras a la gente con una razón de toque de queda. Porque la única forma de asociación o de asociarte de la gente que vive en nuestros barrios es la calle, las aceras. Y esa gente no puede salir. Entonces,
ya llegó un momento en que el gobierno tiene que considerar el toque de queda, me parece. La calle, la acera y el callejón son extensiones de la casa, porque es el lugar donde ellos pueden ir, claro, mínimamente espaciarse. claro, Pero no, Valentín, hay barrios donde hay casas que comparten un solo baño que está fuera. claro. Claro. Entonces tienen que salir para usar el baño. Entonces es muy fácil, No, porque no, aquí, tú dices una casa, 2 casas, no. No, 10 no, no. casas No, no, usan no. el mismo baño. no, ni Ajá. siquiera casa, eso no es casa. No, 10 exacto. habitaciones, 10 habitaciones. Pero Fíjate, que tienen que salir, tienen que salir. Y si la policía lo agarra, creen que están violando el toque de que queda, están pero violando cosa el el toque baño. de queda. El toque de queda, la verdad es que las cifras, los datos epidemiológicos que Leila nos recuerda cada día, te indican que el toque de queda no ha sido eficiente para controlar la expansión del virus, porque el Lo virus cierto sigue que creciendo. lo cierto que el toque de queda se opone al hambre. O no, perdón, el toque de queda agudiza el hambre. Claro. Porque ¿cómo usted me va a decir a mí que el toque de queda, cuando lo que conseguí me llegó ahí en el límite de toque de queda, no toque de queda, de apertura, cierre, y yo tengo que llevarle, como ocurrió en muchísimos de los dramas sociales que nosotros vimos a través de las redes sociales con personas que fueron detenidas, que iban a llevarle una medicina a su abuela, aquella muchachita que se hizo famosa cuando ponía la cara rara, que el policía le dijo, súbela. Y otros que iban a llevarle un poco de comida a sus hijos y fueron eh, eh, arrestados camino a esa jornada, por así decirlo, no solamente cívica, sino humana y de amor, una muestra de amor por su familia. Y entonces el toque de queda hasta cierto punto, ese derecho a la libertad, a la expresión de esos sentimientos que se manifiesta en ciertos sacrificios que se deben operar en personas que están también hipersacrificadas, que han sido excluidas de las oportunidades y que tienen un día a día, que padecen un día a día, que su vida es un día, en realidad. Y entonces eso hay que saberlo fotografiar existencialmente para buscarle algún tipo de solución. No, lo que usted dice no tiene desperdicio, no es lo mismo. Mira, Jamás será lo mismo. sí, Le voy a No, mandar el asunto a mira, Valentín. sí, pero Valentín se inventó y escribió otro rap que yo lo voy a ahorita. Te lo voy a mandar, Valentín. Sí, Chequea mira, tu déjame WhatsApp. decirte, yo suelo, cuando yo quiero describir un asunto donde no me parece justo, yo suelo ponerme de ejemplo. Yo no soy una persona adinerada. Yo no soy una persona adinerada. Pero yo he sido un hombre de clase media toda mi vida. Mi papá y mi familia siempre tuvo momentos altibajos que subía y bajaba, tenía muchos momentos. Mi papá era un hombre muy orgulloso que tenía un sentido de la dignidad que a veces ponía en peligro la estabilidad familiar. Y yo heredé algo de ese temperamento, de esa personalidad de mi padre, y se lo agradezco mucho porque para mí ha sido el hombre más fantástico que yo he conocido en mi vida. Y quiero decir, por ejemplo, de que yo no soy una persona adinerada y no pertenezco al círculo y estoy muy lejos de ese círculo de un 3 o un 4% de gente que puede hacer inversiones de $100 millones como si fuera mandar a comprar un pollo en la esquina. Pero yo vivo en uno de los sectores más privilegiados de la ciudad de Santo Domingo. En mi edificio donde yo vivo hay sauna, hay un gimnasio, hay una piscina y yo puedo caminar todos los días en el área del parqueo interior de mi edificio. Haberlo dicho antes, Miguel, yo hubiera ido a usar tu yo nunca lo he piscina. usado, porque yo esas cosas no me llaman la atención como persona. Yo tengo otras aficiones, yo tengo otras preocupaciones en mi vida. De esas cosas no me entiendes. Si tú me das a escoger entre un Mercedes-Benz, yo no miro para el Mercedes-Benz. A mí ese tipo de cosas no me entusiasman. Yo también tengo una piscina, don Miguel, en mi casa. Cuando llueve al frente se vuelve una piscina. Bueno, yo tengo otra piscina que la nevera, que solo hay agua. Entonces yo digo, ¿crees que la pandemia y el tratamiento oficial para combatir la pandemia que yo tengo que padecer
es el mismo que tiene que padecer el 92% de la población dominicana. No. No es justo. No es justo. Entonces, yo no pongo a otro como ejemplo, yo me pongo a mí mismo como ejemplo. Yo puedo salir de mi casa. Mira, anteayer, yo tuve una de las noches más felices. Ustedes saben mi inclinación, mi gusto y todas esas cosas. Le dije yo, en vez de estar viendo porquería por televisión y películas malísimas de Netflix, de narcotráfico y de violencia, me puse a escuchar lo que a mí me gusta y me puse en el balcón y me dio el aire fresco y vi las luces de la ciudad de Piantini, esos pequeños rascacielos que hay en la República Dominicana, de 15 y 20 pisos. Y casi me duermo oyendo Elixir de Amor. Entonces, ¿oyendo qué? ¿Oyendo Elixir qué? de Amor de Donizetti. Perdón, no quiero insistir en eso. Oyendo una cosa que a mí me gusta. Ese tocaba en el combo show de Johnny Ventura. Probablemente. Si hubo un antepasado de Johnny Ventura, posiblemente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya llegó un momento que las autoridades tienen que analizar los efectos del toque de queda sobre una minoría, sobre la mayoría y sobre una minoría. Es decir, si yo tuviera, a mí no me afecta, ni siquiera en el trabajo, porque como Leila Valentín ahora y yo en la mañana con Leila, lo puedo hacer desde mi casa con aire acondicionado a través de una computadora, de una laptop. Entonces puede hacerle eso el resto. Entonces, el toque de queda, las medidas de combate a la pandemia están afectando y están haciendo más desigual la sociedad dominicana. Y yo me temo, que no Montaz, que llegará un momento cuando venzamos, si la vencemos finalmente, y yo espero que la vencemos, la pandemia, aquí esta sociedad será más pobre, más necesitada y estaremos más expensas de estallidos sociales que nunca antes en los últimos 30 o 40 años. Y no seremos más excluidos. Y no estoy haciendo una predicción apocalíptica. Estoy pura y simplemente haciendo una comparación siendo una predicción basada en mi conocimiento de la historia reciente de la República Dominicana, porque yo he vivido todos esos episodios. Yo he vivido Sí, yo todos esos entiendo episodios. perfectamente lo que dices y es probable que si el parámetro que se ha tomado en cuenta para para el toque de queda, que evidentemente es el parámetro que se ha tomado en cuenta, los datos epidemiológicos que nos sirven todos los días en los boletines, entonces, lejos de flexibilizar las medidas el próximo miércoles 16, que es cuando vence lo que está dispuesto en este decreto, posiblemente o continúe lo que tenemos o hasta restrinjan un poco más, porque recuerda que la Organización Panamericana de la Salud ha propuesto que el toque de queda comienza a las 2 de la tarde en lugar de las 6, es que tenemos ahora, sí, 6. 6 de la tarde y 3 horas de libre tránsito. Exacto, y las autoridades lo han estado contemplando y en el transcurso de esta semana los números, en lugar de bajar, que era lo que se quería en teoría con este decreto y el anterior, están aumentando, o sea, están empeorando, la positividad está empeorando, la ocupación hospitalaria está empeorando y la letalidad, si bien el porcentaje no parece subir, muchos médicos han advertido, incluyendo nuestra invitada de ayer, la doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad de Neumología, que los números de muertos que da Salud Pública no parece coincidir con la realidad. Leila, pero lo que yo me refiero es que el gobierno tiene que tener un plan. No, yo estoy de acuerdo contigo. No, pero fíjate que es lo que yo estoy viendo. Que no creo que van a flexibilizar. No lo que estoy viendo. Entonces viene la jefa del gabinete de salud, ¿no? Y dice, bueno, las 2 últimas semanas ha aumentado el número de pacientes. Todo ha aumentado. No, pero estoy poniendo un asunto, estoy haciendo como un ejercicio de escenario. Sí. Y dice, bueno, en las últimas 2 semanas ahí creció un 3%, hay que restringir más. Entonces, en vez de a las 9, en vez de las 7, póngalo a las 6. Ok, a las 6, el toque de queda. Entonces, en la semana siguiente baja el número de... Bueno, vamos a volver ahora vamos a poner a las 7. Entonces, las otras 2 semanas bajan un poquito.
y lo ponemos a las 9. Entonces sube y lo ponemos otra vez a las 6. No podemos estar en eso. ¿Entiendes? No podemos estar en eso. Parecería que el ritmo de crecimiento de la pandemia es lo que está dictando las medidas oficiales del gobierno, porque no hay un plan. Parece que no hay un plan. Yo te dije que ayer hubo una reunión. Leí, porque yo no sabía, lo leí, que en un hotel de esta capital hubo una reunión sobre el turismo de salud, donde aparentemente había delegados de otros países, donde se está, por ejemplo, en Centroamérica y en muchos otros países se está impulsando mucho ese tipo de turismo, y aquí hay muchas condiciones por los microclimas que hay en la República Dominicana. Tenemos playa, tenemos montaña, donde incluso caen granizo. Y a veces hay amenazas de caer nieve, porque ha ocurrido muchísimas veces. La isla se comporta como un microcontinente. Exactamente, exactamente. No tenía, sí, eso es lo correcto. Entonces, en esa reunión, el ministro, el director de SENASA, Servicio Nacional de Salud, sí, que es realmente el que administra la salud pública y los hospitales, porque el ministro de Salud lo que hace es que traza la política de salud pública. El encargado y el que administra los hospitales es SENASA. Ese es el que se tiene que ocupar de que haya camas, de que haya sábanas, de que haya comida para los médicos, de que haya penicilina, de que haya medicamentos y todo para que funcionen los hospitales y atiendan todas las necesidades de los pacientes en un país como este. Él dijo, y a mí me asombró porque es una persona experta en comunicación, porque tenía un programa muy exitoso. Usted dice del Servicio Nacional de Salud, sí. Mario Lama. Sí, Mario Lama. Lo dije de otra manera, no dije SENASA. SENASA es SNS. Por eso mismo, Servicio Nacional de Salud, que es el equivalente, hace lo que antes era el Ministerio de Salud Pública o la Secretaría de Estado de Salud Pública, que es el que administra los hospitales. El ministro de Salud es no tiene que ver nada con eso. Dijo que al país le va a ser muy difícil conseguir la inmunidad de rebaño, pero se lo está diciendo en el momento en que el país está concentrando todos sus esfuerzos y cree y ha llegado a la conclusión de que la recuperación de la economía se basa exclusivamente en la recuperación del turismo, lo cual es importante, pero no absoluto. Él le ha dicho a esa gente, mira, nosotros estamos ahí en una cosa, pero no estamos seguros de que vamos a lograr ese objetivo. Entonces, aquí hace falta un discurso. Yo creo que fueron muy desafortunadas. Pues claro, porque hace falta un discurso. Y si tú lees lo que dijo el señor Paliza en un programa de televisión sobre el tema de Chiricurí, ¿cómo se llama? Chiricuí, del hospital, te das cuenta y si cotejas toda la información que se ha dado de fuentes oficiales con relación a lo que pasó en el aeropuerto en el Aila, tú verás que se han dado 5 o 6 versiones totalmente diferentes y acomodadas cada una. Entonces, ¿a qué no la tenemos? Y cuando dice el señor Paliza que eso fue un vandalismo menor, te están diciendo que para las autoridades dominicanas cuidar la seguridad de los aeropuertos y los puertos es una cosa menor. Lo que pasa con las informaciones aquí, don Miguel, es que no hay, para eso no hay un régimen de consecuencia tampoco. No, es que no hay, pero es peor que eso, no hay un discurso. No hay un discurso y usted cree, oficial en el tema, en el área de la comunicación. ¿Y usted cree que es peor que eso? Usted sabe que todavía no se puede cuantificar el daño que a la República Dominicana se le hizo con esa información, con esa específica información. Lo dijimos de un principio. Aquí hubo 2 informaciones, dos, que pusieron al país en la lista de los países con secuelas terroristas. Sí, claro. Y no estamos hablando de cepa del terrorismo, no, estamos hablando de que se dio una información a nivel de gobierno, a nivel del Estado, de fuente oficial, como usted dice, donde se establecía, una de fuente oficial, otra de fuente extraoficial de personeros cercanos. Se está yendo el internet, Valentín, busca señal. Donde la República Dominicana experimentaba su... Es que sí, apagando algo aquí. ¿Se me escucha ya? Dime que sí, por favor. Ahora está mejor, sí. Ok.
lo que quería decir es que de fuente oficial se dice que en el aeropuerto más importante del país hasta ahora, el Aeropuerto Internacional de las Américas, no es el que más tráfico de pasajeros tiene. Eso fue cedido a Punta Cana por el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero el aeropuerto más importante del país hubo un acto de terrorismo, que fue prácticamente lo que se dijo desde el gobierno. Claro. Desde el gobierno. Y después entonces, pocos días después, otro acto similar de terrorismo se estaba llevando a efecto para atentar contra la vida de la persona que encabeza la persecución de la corrupción del gobierno pasado en la República Dominicana. Esos dos acontecimientos, sin ningún tipo de consecuencia, en un país donde nadie pide perdón. Don Miguel, yo lo felicito a usted, lo vivo, como dicen, creo que Laura Pausini lo dice en su canción, Víveme sin miedo ahora. Lo Sí, vivo porque, sí, porque usted que es un ícono del periodismo, innegablemente, yo sé que usted peca de ser un poquito demasiado humilde, pero cuando hablo con otros periodistas de generaciones posteriores a las que le vieron a usted iniciar en los albores del periodismo, esa gente se desviven en elogios, los que tienen conciencia y lo establecen como un verdadero ícono del periodismo. Yo me siento sumamente orgulloso de compartir este espacio con usted y le reconozco esas virtudes. Sin embargo, yo le he oído decir a usted, yo me equivoqué. Mira, sí, lo siento, me equivoqué con este asunto, yo entendía tal cosa. Oye, pero aquí no tenemos cultura de equivocarse, aquí no tenemos cultura de pedir perdón, nadie pide perdón. En relación a lo que tú dices, la vicepresidenta, que no tenía por qué hablar, porque no le correspondía hablar, sin haber tenido un informe de lo sucedido, se apresuró y dio una declaración que no tenía que dar. El mismo día, apenas horas después de haber ocurrido el hecho, violando todos los protocolos que en esos casos se dan. Y yo no la estoy criticando, yo siempre estoy diciendo... Yo sí la critico. No, pero lo que quiero decir es que eso lo que indica es la falta de un discurso en el ámbito de la comunicación. Tiene que haber un discurso. No hay un discurso. Aquel todo el mundo lee su borrador. Yo creo Aquí que hay mucha gente con borradores. el presidente dice algo, los funcionarios tienen que quedarse callados, Claro. y muchas veces uno escucha cómo los funcionarios contradicen las declaraciones de su propio presidente, de nuestro presidente. Entonces debe haber un respeto, debe haber una estrategia. Creo que el tema de la comunicación se ha discutido bastante, no se ha solucionado, pero además de eso, uno ve, como dice don Miguel, los esfuerzos que está realizando la gestión de Luis Abinader para establecer un equilibrio entre el tema económico y el tema sanitario. Y todos sabemos que estamos pasando por un momento difícil y que mucho de lo que está pasando también es responsabilidad ciudadana, que el dominicano no ha sabido apegarse a lo que necesitamos en este momento para volver a la normalidad. Sin embargo, aunque ya hemos hablado hasta el infinito del tema de comunicación, también existe un tema de ego y de prepotencia. Aquí nadie puede decir nada. Entonces, nosotros vivimos en una democracia. Los gobiernos tienen que ser criticados. Los ciudadanos estamos para velar por las ejecutorias que hacen los gobiernos. Yo vi el otro día de unas declaraciones de Domínguez Brito, le salió a la cabeza de inmediato a responderle un Claro, empresario. Rafael Blanco, Papo Sí. Blanco, que fue presidente del CONEP. Y que creo que es asesor en materia de turismo de la Domínguez actual Brito gestión. tiene razón, oíste, tiene Pero razón. amén de que tenga o no tenga razón, porque yo puedo estar o no en desacuerdo con una postura de alguien. Sin embargo, cuando uno revisa lo que dice Domínguez Brito, son cosas que son completamente lógicas, obvias, son Sí. obviedades. Sin embargo, sale de inmediato alguien porque pertenece a la gestión pasada y dice no y lo descalifica completamente. No, porque él, el señor Blanco, que es fue presidente del CONEP y es una persona muy, muy agradable, es una persona muy afable y muy inteligente y ha logrado desarrollar negocios en las peores circunstancias del país. Pero aquí hay la idea, y esta administración tiene la idea, de que el turismo lo es todo. Es como que si algo le pasa al turismo, si cierran un hotel o van a ir o baja en un 2% la ocupación de un hotel, es como estamos matando la gallina de los huevos de oro.
Es que la recuperación económica aquí se está centrando y se está trabajando para una recuperación económica, pensando única y exclusivamente en los grandes negocios. En empresas están creando 500 empleos. Aquí el 60 o el 70 o el 80% de los trabajadores, de las personas que se ganan la vida, viven y trabajan en pequeñas empresas. Y son trabajadores Medianas, informales, la inmensa son mayoría. trabajadores informales. Entonces, aquí hay que reenfocar. Informales. Y me preocupa la falta de un discurso, porque estamos en la vecindad de una discusión que va a ser muy acalorada y va a ser muy difícil, porque incluso leía hoy que aparentemente los vínculos entre el PRM y la Fuerza del Pueblo, que permitió y ayudó al cambio de gobierno, aparentemente ya no existe o se han distanciado como consecuencia o el golpe final fue la elección del defensor del pueblo. Sí, sí, lo de ayer fue sintomático. Que si algo bueno ha hecho últimamente el Senado de la República fue esa elección, porque lo otro hubiese sido una bofetada a la conciencia nacional y a la decencia. El problema es que yo creo que el gobierno tiene, y el gobierno tiene que consultar también. Mira, hay mucha gente inteligente en la administración pública, en el PRM tiene gente muy versátil, tiene gente muy capacitada. Pero a propósito de lo que decía de mí, Valentín, que yo creo que exagera, pero hace mucho tiempo yo leí, cuando yo estaba en la universidad y cuando yo comencé mi carrera periodística, como yo tenía mucha facilidad para escribir, yo pensé que yo era una cosa del otro mundo. Me llegué a pensar que yo era una cosa del otro mundo. Y leí algo que yo siempre me ha servido como norte, que alguien escribió, no recuerdo el autor. Cada vez que subas un peldaño en la escalera, sube 2 en humildad. Sube 2 en humildad. Porque si hubo una gente que predicó esa humildad, es un hombre cuya memoria ha sobrevivido a 20 siglos, que fue Jesús. ¿No es cierto? Así es. Yo creo que el presidente Abinader ha dado muestras de que es un presidente abierto. Mucha gente criticó la asignación de Bartolomé Pujals y yo entiendo que fue un buen síntoma de un presidente que incluso en la oposición encuentra gente a la que puede sumar. Claro, claro. Y creo que realmente es una bandera que el presidente Abinader lleva. Creo que él es un presidente abierto, que está dispuesto a escuchar otras voces, pero yo no identifico a muchos de sus funcionarios con ese discurso. Y creo que ahí es donde precisamente está el problema de comunicación, de que el discurso del presidente, que es bastante atractivo, no corresponde con el discurso de la mayoría de sus funcionarios, que muchos de ellos, insisto, salen, dan declaraciones que son completamente en contra de lo que establece su propio presidente. Bueno, tenemos la consulta financiera ya. Sí, acaba de hacer su entrada triunfal. Sí, el doctor, el licenciado. El amigo suyo, Israel Abreu. Así que, Gabriel, dale con el bumper.